Esta obra se inició, fue como un poco como una aparición en cierta forma, porque uno viene del aeropuerto a las Torres del Parque y tiene que coger la 26. Y una noche, era una noche de luna, y estaba todos los edificios estos sin con las cavidades abiertas. No se han colocado lápidas y estaban las cavidades abiertas, unos rectángulos negros, y los edificios, que eran unos edificios italianos muy buenos, blancos, y todas esas filas de rectángulos negros. Y yo le volteé y le dije a mi marido, ¿y por qué yo no hago lápidas aquí para cerrar eso? Yo había hecho una exposición en el 2005 en Garcés, en que había hecho lápidas, y unas como chiquitas. Entonces se me ocurrió, porque todo lo que le regalaban a mi marido, muestrarios y cosas, yo ahí los utilizaba para hacer pequeñas obras de arte. Entonces yo cogí y le dije, ¿por qué no hago más bien lápidas? Y al otro día me fui a la alcaldía, pedí cita. Estaba esta que es cantante de ópera, ¿cómo se llama? Marta Sen. Marta Sen, y estaba en la Candelaria otra persona, un arquitecto, me olvidó el nombre, muy querido. Y le dije, bueno, es que tengo esta idea. Perfecto, me la aceptaron inmediatamente, y pues me hicieron un contrato, y entonces empecé a planear. Entonces, ¿qué iba a poner yo ahí? Si eran lápidas, iba a poner letreros, porque las lápidas todas tienen letreros, los nombres de las personas. Eso era una posibilidad. Y la otra sí ya era la más Beatriz González, que era hacer figuras. ¿Y qué tipo de figuras? Entonces, yo en la exposición esa del 2005 había hecho cargueros, y había encontrado una foto en el periódico que decía Domingo de Ramos, y era el Domingo de Ramos, eran dos personas cargando algo, pero en la foto estaba cortada, estaba la vara, las dos personas, pero no se veía qué llevaban. Entonces ahí empecé a trabajar el tema, y entonces se fue convirtiendo en cargueros, y se volviendo una época en la cual estaban matando a los campesinos en el Guaviare, porque ellos los mandaban a quitar la coca. Los campesinos del Guaviare salían por orden de la alcaldía a quitar la coca que estaba sembrada. Entonces ellos salían a eso, y los que sembraban la coca los mataban. Entonces, y los cargaban así, ¿no? Los cargaban en varas a la cantidad de muertos que estaban teniendo, muertes que tenían lugar. Entonces, esa figura de las dos personas con una vara, y de la cual cuelga algo que se distingue si uno mira con cuidado, que es una figura metida ahí en ese bulto. Entonces eso se me volvió como un tema desde el 2005 hasta el presente. Yo, las lápidas que hacer en el cementerio, pues la figura estaba ahí dada. Entonces eso es la imagen de dos cargueros cargando un muerto. Eso, exactamente, eso es lo que se me ocurrió, y no es repetitivo, pero yo siempre digo que las mamás le dicen a uno, ¿por qué tengo tanto que repetirte las cosas? Le dicen a uno cuando está chiquito, ¿por qué tengo que repetirte tanto las cosas? Entonces, realmente esa idea de la repetición con la misma figura es una cosa reiterativa que aparece a lo largo de toda la obra. La idea de qué íbamos a poner, y se me ocurrió la repetición, y la mamá diciendo, ¿por qué tengo que repetirte las cosas? Y luego, ¿dónde hacerlas? ¿En qué material? ¿Dónde hacerlas? ¿Cómo se van a colocar? Entonces las tres respuestas son, en primer lugar, ¿cómo hacerlas? Era ¿en qué material? Pues decía, tiene que estar como una cosa que reemplace el mármol. Yo no voy a conseguir 8.000 o no sé cuántos pedazos de mármol, eso es muy costoso. Entonces alguien me aconsejó un material, después de estudiarlo mucho, un material que resistiera el sol, que resistiera el aire, todo eso ya estaba, y que no fuera muy grueso, que fuera delgado, pero no delgaditico, sino que fuera delgado. El segundo punto es, ¿qué iba a haber ahí? No iba a haber un letrero, no iba a haber, ¿qué era? Entonces,
y en qué material se iba a imprimir. En primer lugar yo quería serigrafía porque esa resiste el aire, resiste el sol. En segundo lugar me dijeron que me tenían el sitio preciso, que era donde imprimían todas las cosas de Carulla. Ustedes entran a Carulla, están asociadas, en el piso hay cosas impresas, en las paredes hay cosas impresas. Entonces, esos están acostumbrados, me dijeron, a trabajar en serigrafía. Eso, entonces fui allá y hice un taller increíble, queda en la calle 16, como con carrera, abajo de la Caracas. Una familia que está dedicada a imprimir cosas para Carulla. Y es un gran taller, una casa y un taller. Y en ese taller imprimen todas las cosas banales que imprime Carulla, están ahí. Entonces ahí empecé a pensar, y luego qué iba a imprimir, y claro, eso sí ya lo tenía en la cabeza, y ya lo había hecho en unas pequeñas lápidas, en una exposición en Garcés. Entonces ya está el modelo, ya está el material, ya está todo, y era comenzar. Esa familia me imprimió las lápidas, cuando las trajimos aquí eran, yo no sé por qué, falta de sentido de conservación, venían todas empacadas y marcadas con impresión, y yo fui botando los papeles cada vez que veo que todos los papeles impresos andaban por acá. Entonces, imprimir las lápidas. ¿Cuántas lápidas? Son 8.956. 8.900. Casi 9.000 lápidas. Sí, entonces siempre era una gran cantidad y venían empacadas según los temas. Me dieron una casa de la alcaldía que queda al lado de Santa Clara, y ahí las teníamos, iban llegando de la impresión, las colocábamos ahí, luego íbamos sacándolas para colocarlas acá. Cuando Beatriz dice que esto en serigrafía es un método manual de impresión. Como las camisetas que se imprimen. Entonces imagínense, casi 9.000 lápidas. Y la pregunta de dónde se iban a guardar, porque no se las podía llevar al taller porque tumbaba el... Sí, yo decía, ese edificio Salmona lo voy a tumbar cuando empezaron a subir los paquetes. Y no, eso pesaba una cantidad, y ahí fue cuando me dieron una casa de la alcaldía. Y luego nadie quería venir a instalar, no conseguía Beatriz trabajadores para instalar la obra, porque hay mucho miedo, a la muerte. Al cementerio. Ellos no querían, yo les decía, ¿por qué no les rinde? No, es que no quieren. Nadie quiere trabajar cosas que tengan que ver con la muerte. Y ustedes ven el lugar y bueno, está el centro de memoria, pero Restos antes estaba humanos. Abandonado, imagínense, y era cementerio abandonado sin el centro unos restos de un niño y que estaban como enterrados en la parte de abajo, porque todo estaba lleno, ¿no? Todo estaba lleno de restos. Entonces, ¿qué hacer con esos restos? Aquí también debajo hay restos, pero ¿de dónde, quién va a reclamar los restos que están ahí por tiempos? Yo no sé la alcaldía qué haría con eso, pero lo único que sé es que el último resto salió en el 2005 y fue unos restos de un niño. Y el resto, no me pregunten qué hizo la alcaldía, pero sí sé que de la Universidad Nacional sí vinieron acá y estuvieron haciendo huecos por todo esto de hacer para enterrar los restos acá, porque es un sabio en eso, hay sabios para todo, pero para eso tiene un libro en el que enterraron a fulana de tal, la desenterraron a los 7 años, y así está muy documentado quiénes pasaron por acá. Y cuando yo lo recibí solamente quedaba ese resto de ese niño, el resto ya no más. Pagar los 7.000 pesos que costaba tener durante 7 años, no sé qué, los restos, no tenían plata, entonces iban a escondidas de noche, y todo este piso, por eso el piso hay muchos huesos, entonces allá la gente llegaba de noche y enterraba a sus familiares y venía a visitarlos de noche, porque ahí están enterrados, todavía están enterrados. Salmona es un proyecto que afortunadamente no se hizo porque tumbaba 2 de esos edificios que son muy bonitos, tumbaba 2 edificios de esos, porque Salmona odiaba la muerte. Entonces, Beatriz, ¿por qué se mete con eso?, me decía. Cuando yo llamé a Doris y le dije, van a tumbar estos edificios, los iban a tumbar todos, van a tumbar los edificios, y ya sabía que a ella también le gustaba mucho, y dijo, vamos a la alcaldía, consiguió cita, fuimos a la alcaldía, y la asistente de Mocus le contó a Mocus, y Mocus impresionó tanto de que 2 mujeres artistas se interesaran por la muerte, que él quedó fascinado
y nos aceptó el proyecto Mondori de no tumbarlo, de no tumbarlo. Yo no había pensado todavía en las lápidas, pero sí que el edificio no se podían tumbar. Eso lo logramos y él, yo creo, con la obsesión de que era que nos había parecido a dos artistas tan bello los edificios, él planeó la vida sagrada. Un hueco grandísimo, sí, como una piscina, de cuenta, pero redondo, y ahí echaron los muertos del 9 de abril. Pero hay una cosa muy curiosa, que los muertos del 9 de abril los trajeron aquí, en estas edificaciones. A mí cuenta una persona que venía de Barranquilla, familiar de los judíos, que vino a buscar a su pariente, que se había perdido en el 9 de abril. Y él le contaba a mi marido que estaban cerros de muertos y tenían amarrado en el dedo del pie un número. Entonces tú llegabas, identificabas a tu desaparecido y le mirabas el número, coincidía y lo podías retirar. Que era muy dramático, que él había venido a eso cuando niño y todavía se acordaba.